Listo. Entonces, em, entonces tenemos esta función, o sea, dada una parametrización. Déjenme más fácil. Me regreso a la página que estábamos usando ayer. Entonces, tenemos esta función que le llamamos la función longitud de arco, ¿no? Ahí está la función longitud de arco. Y pues de alguna manera lo que estamos tratando de pensar es si esa lambda es una función invertible, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de construir una parametrización que dependa exclusivamente de las características de de la curva, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de ver eso, ¿no? Eh, entonces, lo que me gustaría también demostrar es que la longitud de arco de una curva también es invariante bajo reparametrizaciones, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con una reparametrización? Pues una función tal que, eh, o sea, tengo dos funciones, digamos, que representan a una curva que se encuentra en el espacio. Y la idea es que yo puedo encontrar una función que corresponda el intervalo de definición de una parametrización con el intervalo de definición de la otra parametrización, ¿no? Y que esa función de alguna manera sea invertible. Entonces, bueno, hay que revisar estas ideas con un poco más de detalle, ¿no? Entonces, a ver, vamos a meter una página nueva. Eh, entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Tómense, vamos a poner aquí una proposición. Tómense una función gamma que vaya, digamos, de un intervalo a b en R, vamos a ponerlo en R3, ¿no? Entonces, vamos a llamarle una curva diferenciable. Eh, Vamos a decir que una curva es diferenciable. Sí, ¿qué pasa? Si X, Y y T vistas, no, Z, vamos a ponerle Z, vistas como funciones de el intervalo en R, son diferenciables, ¿no? O sea, recuerden que gamma de T es justamente X de T, coma Y de T, coma Z de T, ¿no? ¿Sale? Entonces, tómense una curva diferenciable. Entonces, una primera propiedad que tiene este tipo de curvas es que la longitud es invariante por movimientos rígidos, ¿sale? Es invariante por movimientos rígidos. Esto es que si, por ejemplo, phi es algo que va de R3 en R3, es un movimiento rígido, entonces la longitud de arco de la composición gamma seguida de phi
es igual a la longitud de arco solamente de gamma. Ay, perdón. Igual a la longitud de arco solamente de gamma. Ahorita platico acerca de esta idea de los movimientos rígidos, ¿no? Dos, la longitud va a ser invariante por reparametrización, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Vamos a pensar que tienes una función que corresponde el intervalo CD con el intervalo AB, ¿sale? H, una función diferenciable, invertible, tal que también la inversa es diferenciable, ¿sale? Entonces tengo una función que corresponde el intervalo CD con el intervalo AB. Esa función es una biyección y resulta ser una biyección diferenciable con inversa diferenciable, ¿sale? Em, entonces, em, la longitud de arco de H seguida de gamma, pues es justamente la longitud de arco de gamma, ¿no? ¿Sale? Ahora bien, una tercera propiedad es que, por ejemplo, gamma de B, la norma de gamma de B menos gamma de A, pues es menor o igual que la longitud de arco de la curva. Y claramente, pues en este caso, la igualdad se va a alcanzar si gamma representa a un segmento que une los extremos de forma monótona. Es decir, lo que esta tercera afirmación quiere decir es que la curva más corta que une los puntos A y B, pues es justamente la línea recta, ¿no? O sea, tiene sentido, ¿no? O sea, si tú tienes, o sea, por ejemplo, tienes una curva que está así, ¿no? Y aquí está el punto gamma de A y aquí está el punto gamma de B. Bueno, pues este recorrido, esta trayectoria es más larga que simplemente considerar la trayectoria recta, ¿no? Creo que eso es algo bastante entendible, ¿no? O sea, bastante intuitivo, ¿sale? Entonces, esas propiedades son las que me gustarían mostrar, ¿no? Esta idea aquí justamente también de alguna manera estoy introduciendo el concepto de reparametrización. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes, por ejemplo, una función que describe a la curva y una reparametrización es encontrar precisamente una función que sea invertible, diferenciable y cuya inversa también lo sea, de tal manera que la composición de esa función con gamma describa a la misma curva. Eso pues es esencialmente una reparametrización. Ahora, ¿qué es un movimiento rígido? Uno podría decir, ah, bueno, ¿qué es eso, no? Em, fíjate que cuando tú hablas de un movimiento rígido, o sea, un movimiento es rígido, oye, perdón. Entonces aquí vamos a poner, un movimiento es rígido, que va, un movimiento phi que va de R3 en R3. Esto también se puede hacer para el caso general, ¿no? Para Rn, ¿sale?
pero en este caso en particular, vamos eh, a únicamente considerar una función que va de R3 en R3, ¿ok? Entonces, un movimiento phi se dice que es rígido si básicamente phi de x lo puedes escribir como a por x más un vector b, ¿no? Donde en este caso b es un vector fijo, ¿sí? Claramente un vector que pertenece a R3. Y esta A que tú tienes aquí es una matriz de 3 por 3, obviamente con entradas en los reales, ortogonal. Y alguien se puede preguntar, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es una transformación? ¿Qué es una matriz ortogonal? Bueno, una matriz es ortogonal. De hecho, em, esta familia la vamos a denotar así, ¿no? Esta va a ser la familia de matrices de 3 por 3 con entradas en los reales, tales que A es ortogonal. ¿Y qué significa esto de ortogonalidad? Que sea una matriz de 3 por 3 con entradas en los reales, tal que A por A transpuesta sea igual a la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar un momento, ¿no? Una matriz de, un ejemplo de matriz ortogonal o un ejemplo de transformación este, rígida podría ser, por ejemplo, la rotación, ¿no? Una rotación. O sea, una rotación tiene esa característica. Por ejemplo, vamos a restringirnos a R2, ¿no? ¿Cómo se ve? Perdón. ¿Cómo se ve una rotación en R2? Bueno, pues una rotación en R2 es algo de la forma coseno de t, menos seno de t, seno de t y coseno de t, ¿no? Una cosa así. Esa es una rotación. Vamos a transponerla, ¿no? Y vamos a multiplicar esta matriz por su transpuesta, que sería algo de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, no? Si yo multiplico esto, este renglón por este renglón, ¿qué me queda? Si pudieran cerrar su micrófono, estaría bastante chido. Coseno cuadrado de teta, menos por menos da más, me queda más seno cuadrado de teta. Luego tengo coseno de teta por seno de teta. Luego tengo menos seno de teta por coseno de teta. Ahí hay un cero, claramente. Luego tengo seno de teta por coseno de teta. Luego tengo menos coseno de teta, seno de teta. Y cerramos precisamente con seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ¿no? Y claramente, pues esto es la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Entonces, esta matriz que tengo aquí es una matriz de rotación, ¿no? Esta vamos a llamarla R de teta. Y esta de aquí es la transpuesta de R de teta, ¿no? Que es la transpuesta que todo lo que es renglón lo vuelves columna y todo lo que es columna lo vuelves renglón, ¿sale? Entonces, esto muestra precisamente, por ejemplo, que una rotación en R2 es una matriz ortogonal, o sea, la matriz que genera la rotación es una matriz ortogonal, ¿no? Y de la misma manera, o sea, tú puedes construir una rotación eh, en el espacio, ¿no?
¿Se acuerdan cuál es la matriz de rotación en el espacio? A ver, vamos a ver. Eh, em, bueno, déjenme cambio. eh, Ay, no reaccionaba. Por ejemplo, la matriz de rotación en el espacio, ¿qué me queda? Déjenme acuerdo. Siempre, siempre se me olvida cómo construir la rotación en el espacio. Em, entonces, a ver, tú tienes tu sistema y como que de alguna manera lo que estás buscando es algo de este estilo, ¿no? A ver, entonces déjenme acuerdo. Ah, déjenme pienso un momento. Mm, Bueno, por ejemplo, si tú quisieras... Mm, mm, Es que aquí, por ejemplo, me quedé pensando un minuto, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, tú tienes tu espacio, ¿no? Déjenme, lo hago más grande, ¿no? Porque si tú tienes tu espacio, ahí está. Y vamos a pensar, tienes tres opciones, ¿no? Puedes rotar, por ejemplo, o sea, puedes generar este de aquí, ¿no? Vamos a pensar que eh, rotaste el eje Z, ¿no? O sea, que moviste este hacia acá, ¿no? Un ángulo teta, mientras que los otros dos los mantuviste fijos, ¿no? Eso podría ser una. Otra puede ser que tú rotaste, o sea, Ray, mande. una pregunta es que ¿no se supone que si rotamos solamente se puede quedar fijo uno? ¿O cómo es eso? Ajá. O sea, Porque es que eso es lo que estoy pensando. Estoy pensando en, o sea, voy a rotar, por ejemplo, este, ¿no? O sea, si tú rotas este eje, o sea, mantén el eje, los ejes, el eje original es el eje rojo, ¿no? El sistema rojo. Entonces, si tú rotas el eje Z, sí, ¿no? O sea, mueves el eje Z, o sea, no tienes así tu pared, y haz de cuenta que mueves en sentido contrario a las manecillas del reloj este palito que tienes aquí, ¿no? Este de aquí, y lo mueves para acá. Sí, yo creo que lo que va a suceder. Ya te entendí. Claro, 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 claro. Sí, no, estoy mal. Tienes razón. Lo que va a suceder es, si tú mueves, creo que ya entendí lo que me quieres decir. Vamos a mover este así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como que este sistema, como dice, se mantiene, ¿no? Ajá, claro. O sea, nada más como lo que creo que estás pensando es, voy a mover
este torno, ¿no? Es como si fuera un torno, y al momento de mover el torno, este generador se va a mover para acá, ¿no? Sí, ¿no? Eso es más o menos lo que tienes en mente. Sí, 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 o sea, que uno se quedaba fijo y los trozos son los que se movían en torno a Ah, ese. claro, 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 sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Entonces, claro, si tú dejas fijo Z y rotas, entonces acá abajo se mueve el plano, ¿no? Y eso en automático te va a generar una rotación en XY, ¿no? Tiene que ser una rotación en XY. Ok, 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 ok. Ya, ya. Gracias. Eso, muchos. Sí, justo. En R2 se mantiene fijo un punto y en R3 una recta. Claro, sí, que es la recta de rotación. Ujú. Entonces, a ver, vamos a pensar. Entonces, si tú quieres, entonces hay tres rotaciones, ¿no? Uy, ¿para qué? Mi computadora hoy anda, bueno, ha de haber sido porque se fue la luz o quién sabe qué, pero anda de un humor, qué bárbaro. Bueno, entonces hay tres tipos de rotaciones, ¿no? O sea, una rotación, vamos a decir ángulo teta, en términos de z, el que vas a dejar fijo es z. Tiene que haber una rotación en términos de y una rotación en términos de x, ¿no? Entonces, aquí, de alguna manera, lo que tú quieres es que la coordenada en z se quede fija, ¿no? Entonces, para que eso suceda, necesitas que esta coordenada valga uno para que eso quede fijo y lo demás se cancele, ¿no? Se quede como cero. Y entonces ahí lo que vas a generar es solamente una rotación en los ejes, o bueno, en el sistema XY, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi idea en este caso? Lo que tú estás diciendo es, tú tienes aquí tu sistema, entonces aquí está tu sistema original, que es el sistema azul, y lo que va a suceder es que vas a generar, este se mantiene fijo, vamos a ponerlo en azul, mm, sentido antihorario, entonces tiene que ir así, ¿no? Vas a girar en este sentido, y entonces al hacer eso, lo que va a suceder es que este cuate, este eje, lo vas a mover para acá, ¿no? A un ángulo, digamos, teta. Entonces hacer eso va a implicar también mover este eje en un ángulo teta, ¿no? Bueno, teta. El chiste es que esto tiene que ser de 90, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Mueves un ángulo teta. O este de aquí tiene que ser pi medios menos teta, ¿no? Sí, entonces, si este ángulo tiene que ser pi medios menos teta, porque todo este ángulo es pi medios, entonces si este ángulo es pi medios menos teta, lo que te falta, pues tiene que ser teta, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, exacto. En el plano XY, lo que va a estar generando es esta rotación, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es una rotación en el plano XY y lo que estás dejando fijo, pues es el eje Z, ¿no? Ahí está. Y entonces esto pues ya se vuelve un poquito monótono porque, bueno, pues aquí lo que vas a buscar, de hecho creo que es más sencillo entenderlo así, aquí lo que quieres es que Y se quede fijo, ¿no? Entonces quiero que la coordenada Y es la que se quede fija
y la rotación la voy a pedir en el plano XZ, ¿no? Y esta de acá, pues es justamente como lo contrario a esto, ¿no? O sea, lo que quieres ahora es que se quede fijo X y lo que quiero rotar es lo que está en el plano YZ. ¿Sí estamos? Ahí estás. ¿Sí? Quizás lo que sería más interesante es tratar de ver cómo se vería la rotación respecto a un rayo o una recta, ¿no? Eso estaría interesante. Y bueno, si ustedes se fijan, cada una de estas matrices, tiene la característica que es una matriz simétrica, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que lo que aparece en este renglón aparece en el primer renglón aparece en la primera columna. Lo que aparece en el segundo renglón aparece en la segunda columna y lo que aparece en el tercer renglón aparece en la tercera columna, ¿no? Y de hecho se puede verificar que cada una de estas matrices también es una matriz ortogonal, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos son los que estamos tratando de entender, rígidos, ¿no? Son ejemplos de movimientos rígidos, aquellas transformaciones que quedan descritas por esas matrices, ¿no? Y lo que te está permitiendo, además, la función phi, es que no solamente lo multipliques por una matriz ortogonal, sino que además puedas trasladar, ¿no? Entonces, la traslación en particular también es una transformación rígida, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son como, esa es como una idea que tengo de lo que es una transformación rígida, ¿no? Entonces, vamos a pensar en lo que sigue. Eh, ¿Qué sucede si yo compongo, por ejemplo, en este caso, gamma con phi, ¿no? O sea, si hago gamma de t y lo compongo con phi. Bueno, pues esto tendrá que ser a por gamma prima de t más tu vector b, ¿no? ¿Sí? Esta matriz que tú tienes aquí es una matriz constante, perdón, aquí se me fue la onda, le puse gamma prima, pues que estoy pensando ya en otra cosa. Entonces, a por gamma de t más b, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú calculas, vamos a llamarle a esto la composición de gamma seguida de phi, si tú calculas, por ejemplo, la derivada de gamma seguida de phi, o sea, si estamos de acuerdo, lo voy a hacer porque si no los voy a hacer más bolas. O sea, estoy pensando en A que sea algo de este estilo, ¿no? A es una matriz que se ve así, ¿no? Obviamente estos son constantes, entonces cuando tú calculas, vamos a pensar B va a ser B1, B2, B3, fijo, acuérdense que está fijo. Entonces, phi de gamma de t, ¿quién va a ser? Estás pensando en gamma de t como algo de la forma xt, y de t, z de t, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a multiplicar esta matriz por este vector, ¿no? Pensándolo como vector columna para que tenga sentido, si no, pues. Entonces, ¿qué cosa vas a tener aquí? Pues vas a tener algo de la forma A11 por x de t más A12 por y de t más A13
por z de t, y luego que te va a quedar hacia abajo, vamos a ponerlo como vector columna, aquí está esa, entonces te va a quedar la segunda entrada, va a ser A21, ¿qué onda? Como que se patatucea por momentos. Entonces ahí está. A21 por X de T más A22 por Y de T más A23 por Z de T, ¿no? Y finalmente A31 por X de T más A32 por Y de T más A33 por Z de T, ¿no? Y aquí obviamente pues le vas a sumar el vector B1, B2, B3, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de la composición gamma seguida de phi, ¿no? Esta cosa que tengo aquí, si ustedes se fijan, es básicamente una curva, ¿no? Porque esto es una función que depende de t, esto es una función que depende de t y esto es una función que depende de t. Entonces, nosotros estamos denotando este objeto, esta es una cosa que va de R en R3. Pues sabemos que cuando tengo un objeto que va de R en R3, derivar eso es derivar entrada a entrada, ¿no? Entonces, fíjate que derivar entrada a entrada, este B1, B2, B3 se va a desaparecer porque es constante y solamente te van a quedar los coeficientes A y J multiplicadas por las derivadas de X, Y y Z. Y eso, pues es simplemente multiplicar la matriz por gamma prima de T. Eso va a ser mi derivada, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si tú quieres calcular la longitud de esta composición de gamma seguida de phi, pues ¿qué es eso? Eso te va a quedar la integral de A a B de la norma de A por gamma prima de T, ¿sí? Así es como nosotros definimos la longitud de arco, o bueno, como la calculamos, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante que es el hecho de que estamos pensando que phi es una transformación rígida. Yo les pregunto, si tú tienes, estamos hablando de rotaciones, reflexiones, traslaciones. Entonces, las reflexiones, rotaciones y traslaciones tienen una característica, por eso se les llama transformaciones rígidas. ¿Qué sucede cuando tú le aplicas la transformación a un vector? ¿El tamaño de ese vector cambia? No, nunca cambia. No cambia. Entonces, la norma de esta cosa, o sea, de la aplicación de la matriz ortogonal a este vectorcito, pues tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque está suponiendo que la transformación es rígida. Y por lo tanto, esto es la longitud de la curva gamma. O sea, vean la parte relevante, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es, le estás aplicando la matriz ortogonal a la gamma prima. Eso implica hacer solamente una rotación o una reflexión, ¿no? La traslación está representada por este vector, ¿no? ¿Qué pasó, Ángel? Para justificar eso solo tendríamos que decir que todas las transformaciones son isomorfas. No, no todas las transformaciones resultan ser un isomorfismo. O sea, Mm, estoy hablando específicamente de las transformaciones rígidas. ok, Solo ok. las transformaciones rígidas. ¿Sí? Ujú. Esto es válido por el momento para transformaciones rígidas. De hecho, para transformaciones definidas en términos de una matriz ortogonal, ¿no?
Bien. Entonces ahí está, ¿no? La primera parte del teoremita dice, la longitud es invariante por movimientos rígidos, ya está. Ahora dice, la longitud es invariante por reparametrización. Entonces, ¿qué quieres? Quieres que h, o sea, quieres obtener una función h que sea diferenciable, invertible, tenga inversa diferenciable y además que corresponda un intervalo CD con el intervalo AB, ¿no? Ah, pues mira, es bien sencillo. Tú lo que quieres es la longitud de h seguida de gamma y la longitud de h seguida de gamma, ¿qué es? Pues esto es la integral de dónde a dónde va h. H va de CD en AB. Entonces, la longitud de arco de esta cosa, pues tiene que ir de CD, la norma de la derivada, vamos a ponerle aquí tau, de esa curva, ¿no? O sea, voy a hacer la composición h seguida de gamma, derivar eso y evaluar en tau, ¿sí? Pero esto que estoy escribiendo aquí, em, vamos a pensar en lo que sigue, ¿no? Antes de continuar. A lo mejor ponerlo así se ve muy feo. Lo voy a poner entonces de la siguiente manera. Voy a poner g de tau, que sea la norma de esta derivada. Entonces aquí voy a poner g de tau, ¿sí? Esto, bueno, pues tiene cara de ser gamma prima en h de tau por h prima en tau. Estoy aplicando simplemente la regla de la cadena, ¿no? Solo estoy haciendo eso, solo estoy aplicando la regla de la cadena. Ahora fíjate, h es una función que va de R en R. Entonces esto te queda valor absoluto de h' de tau, valor absoluto, por la norma de esto, ¿no? Y entonces dices, ok, vamos a pensar. Si yo pongo u que sea h de tau, por ejemplo, la diferencial de u va a ser h' de tau por diferencial de t, ¿no? Hmm. Entonces, esta expresión que yo tengo aquí, que está dada en términos de g de tau, de hecho la voy a poder escribir así, h' de tau por la norma de gamma prima h de tau, pues es como si estuviera aplicando el teorema de cambio de variable, ¿no? ¿Sí? Estás aplicando el teorema de cambio de variable. Ahora, ojo, de alguna manera, aquí yo lo que el punto quizás un poquito latosito es que aquí yo estoy obteniendo valor absoluto, ¿no? De h' de tau. Es un poco molesta esa parte, ¿no? Pero si tú te fijas, cuando tau es igual a c, pues justamente h de c es lo que nosotros vamos a llamar a, y cuando tau es igual a d, estoy pensando que h de d sea igual a b, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estás pensando es que esta función se comporte como creciente, ¿no? Porque lo que estás buscando es que C se vaya a y D se vaya a B. Estás correspondiendo al intervalo CD
con el intervalo AB, ¿no? Entonces, eso implica que tú puedas quitar el valor absoluto, porque como es una función creciente, eso querría decir que la derivada es positiva. Entonces puedes quitarle el valor absoluto sin broncas. Y entonces esto es justamente h de A, h de B, por la norma de gamma de t, gamma prima de t, o en este caso gamma prima de u, porque estoy haciendo ese cambio de variable, con respecto de u. O sea, estoy aplicando simplemente el teorema del cambio de variable. ¿Sí? Y ahora, ¿qué onda? Para la última parte que me dice, la última parte me dice que la distancia más corta entre dos puntos se alcanza en una recta, ¿no? Entonces, vamos a pensar, vamos a tomar la norma de gamma de B menos gamma de A. Esto, pues, lo puedo pensar como la norma. Voy a hacer una cosa bien extraña, ¿no? Esto es tomar X de B eh, menos X de A, Y de B, coma Y de B menos Y de A, coma Z de B menos Z de A. Es un vector que se ve así, ¿no? Pero yo estoy pensando que X es diferenciable, ¿no? Entonces, por teorema fundamental del cálculo, esto lo puedo ver como la norma de la integral de AB de X' de T por la regla de Barrow por la integral de AB de Y' de T y la integral de AB de Z' de T. O sea, simplemente apliqué el teorema fundamental del cálculo, ¿no? O sea, la regla de Barrow. Para no estar trabajando con la integral, esto lo puedes ver de una manera abusando de la notación como la integral de gamma prima de t, ¿no? Entendiendo que este símbolo es esto que tengo acá arriba, ¿sale? ¿Sí? Bien, pero a ver, si yo me le quedo viendo fue un rato a esto es la raíz, ay, qué feo. Entonces la raíz de la integral de AB de X' de t con respecto de t al cuadrado más la integral de AB de Y' de t con respecto de t al cuadrado más la integral de AB de Z' de t con respecto de t al cuadrado, ¿no? A lo que quiero llegar es a que si tú te fijas, vamos a pensar, desarrolla esta... Ah, no, espérenme tantito. ¿Cómo lo podemos sacar? Mm. O sea, lo que quiero llegar para concluir, ay, es que no, eso implicaría que les construya algo. O sea, lo que quiero hacer es esto, ¿sí? Y esto es justamente la longitud de gamma. Pero, ay, ¿cómo demostrarles?
que la norma de esa integral es menor o igual que la integral de la norma. Fíjate que esta desigualdad es como cuando, o sea, si gamma fuera una función de R en R, es como el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿no? Una cosa de ese estilo. Lo que pasa es que para hacer necesito algo que se conoce como desigualdad de Minkowski, la cual ya se sale de los parámetros del curso, ¿no? O sea, no voy a demostrar la desigualdad de Minkowski. Entonces, esta parte de aquí les pido que por el momento me la crean. Es quizás una cosa que no puedo hacer por el momento. Pero si hay alguien que esté interesado, pues investigue sobre qué dice la desigualdad de Minkowski, ¿no? Minkowski, ¿sí? La desigualdad de Minkowski para integrales. Entonces, les decía, intuitivamente, pues sí es cierto, ¿no? O sea, intuitivamente, cuando tú compones, más bien cuando tú consideras una curva y pegas eh, los extremos con una recta, pues la recta es más corta que toda la trayectoria, ¿no? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, si tú tienes una curva, vamos a pensar, tienes una curva, vamos a pensar que tú tienes la función gamma que va de a b en R3, ¿no? Y entonces sabes que la norma de la derivada es uno para toda t que pertenece al intervalo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que va a suceder es que la longitud del arco de esa función te queda la integral de AB por la norma de la derivada, pero esto, pues como es uno, te va a quedar la integral de AB de simplemente la función uno, ¿no? Y eso es B menos A, ¿sí? Vean, vean la cosa bien interesante, es B menos A, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Pues en este caso, de alguna manera, vamos a razonarlo un poquito, vamos a decir que gamma está parametrizada por el arco. Entonces vamos a decir que gamma está parametrizada por el arco, ¿sí? Entonces, un par de preguntas que pueden surgir es, ¿cualquier curva la podemos reparametrizar con respecto a la longitud de arco? O sea, esa podría ser una pregunta, ¿no? O sea, la pregunta que puede surgir aquí es, ¿una curva puede ser reparametrizada con por el arco? Y si una curva se puede reparametrizar con respecto a la longitud de arco, ¿esa reparametrización es única? Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a hacerlo con un ejemplo relativamente sencillo.
Vamos a pensar, o sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Porque se ve muy raro, ¿no? Entonces, a ver, tómate gamma de t que sea t, t cuadrada y varía t entre 0 y 2, ¿no? Entonces, la longitud de arco, la función longitud de arco, vamos a ponerla así, va a ser la integral, en este caso de 0 a s, de esta derivada, o sea, la norma de esa derivada. Entonces, ya habíamos visto la sesión anterior que la derivada de esta cosa es 1 más 2t, ¿no? Perdón, estoy loco. 1,2t, ¿no? Entonces, la norma de la derivada, pues es la raíz de 1 más 4t cuadrada, o sea, es la norma de ese vector. Entonces, esto te queda la integral de 0 a s de 1 más 4t cuadrada con respecto de t. Yo soy muy malo para esto de recordar integrales, entonces yo sí tengo que recurrir a mi triangulito y todo ese cotorreo. Entonces, a ver, eh, este de aquí pues, es tu hipotenusa, 1 más 4t cuadrada, ¿no? Puedes pensar que uno de ellos es el cateto y el otro es el cateto, ¿no? Entonces, tangente de teta te queda 2t y secante de teta te queda la raíz de 1 más 4t cuadrada, ¿no? Entonces, el diferencial de teta, o más bien diferencial de t, te va a quedar la secante cuadrada sobre 2 por la diferencial de teta, ¿no? Es una cosa de ese estilo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto que te queda, mm, bueno, cuando t es igual a 0, por ejemplo, teta pues tiene que ser 0, ¿no? Porque te queda el arco tangente de 0. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si t es igual a 0, entonces tangente de teta tiene que ser 0 y eso pasa cuando teta es 0, ¿no? Y si t es igual a s, entonces teta tendrá que ser el arco cuya tangente es s, ¿no? O sea, voy a tener que invertir. Ahí no podemos hacer mucho, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sería 2s más bien, ¿no? 2s, porque seríamos tangente de teta igual a 2s, ¿no? Entonces teta tiene que ser arco tangente de 2s, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda secante de teta, que es esta raíz, por diferencial de t, que me quedó secante cuadrada, entonces me queda secante cúbica de teta sobre 2, ¿no? Entonces me queda un medio de la integral de 0 a arco cuya tangente es 2s, de la secante cúbica de teta con respecto de teta, ¿no? ¿Y alguien se acuerda cómo es la integral de la secante cúbica? Sabemos que es por partes, ¿no? Y ahorita, bueno, por cuestiones de tiempo, no me gustaría ponerme a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, ¿alguien se acuerda cuánto vale esto? ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Le podemos preguntar a matemática? Ok, pregúntenle a matemática. Honestamente no me acuerdo cuánto es secante cúbica, ¿no? A ver. Tengo entendido que va a quedar. Ay, a ver. Te queda un medio
por eh, ok, creo que es algo así como un medio de la tangente de teta por la secante de teta menos el logaritmo de ah, se me hace que ha de ser coseno de teta medios menos seno de teta medios ajá, más logaritmo de seno de teta medios más coseno de teta medios, así, ¿no? Y esto de cero a arco tangente de 2S. Ahí, quedó un poquito feo, pero, ¿sí? Y bueno, a ver, ojo, aquí hay de dos sopas. O evalúas de cero arcotangente de 2S, lo cual va a estar bastante cerdo, o sea, va a ser algo bastante horrible, o si inténtale, recuperar las funciones en términos de t de aquí y sustituirlo acá. O sea, por ejemplo, esto te va a quedar algo así como un cuarto de qué cosa. Te queda 2t por la raíz de 1 más 4t cuadrada. Hijo de mi corazón, te va a quedar menos logaritmo de teta mes. Uy. Ah, bueno, entonces repito la idea. Hay de dos sopas. O sustituyes tangente de teta, secante de teta y estas cosas en términos de t. O sea, por ejemplo, cómo le haría yo para calcular coseno de teta medios y seno de teta medios? Bueno, sabes que coseno de t, coseno de teta, un medio de secante por tangente más logaritmo natural de secante más tangente. Mm, mm, a ver, puede ser, puede ser. A ver. Uf, ni modo, yo no lo quería hacer, pero vamos a tener que hacer. Puede ser que yo haya hecho mal mi cálculo. A ver, vamos a... Estoy abriendo matemática. Lo quería hacer, pero pues ya ni modo. Denme un minutito, ¿eh? O sea, una observación que me están haciendo acá en el chat es que dice que la integral de secante cúbica es un medio de la secante por la tangente más logaritmo natural de secante más tangente. Puede ser, puede ser. No estoy diciendo que no, no sea, ¿no? De hecho, ahora, ¿qué pasó? Alguien se salió. De hecho, una ventaja que nos da matemática también es que podemos calcular esta integral definida, ¿no? O sea, calcular la integral de cero arco tangente de 2S de esa secante cúbica. O incluso desde el principio, ¿no? Este, calcular la integral de cero a s de la raíz de 1 más 4t cuadrada. Eso también se puede hacer. Creo que va a ser más rápido si calculo la integral de cero a s. Pero lo que voy es, el camino así a patita es calcular esta integral, ¿no? O sea, con una sustitución trigonométrica y demás. Ahorita por el momento, por cuestiones de tiempo, no la voy a hacer así tan rápido, o digo tan lento, perdón. Pero más o menos esa es la idea, ¿no? Eso se los dejo quizás a ustedes de ejercicio en un minuto.
Me devolvió un medio, ¿qué dice? Un medio arcotangente hiperbólica. Ay, arcotangente hiperbólico. No me digas, hombre. ¿Por qué eres así, Emiliano? A ver. No, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se ve fea. La verdad es que sí se ve fea, ¿no? Entonces, a ver. Quiero la integral. Integrate, que sería la raíz CQRT de 1 más 4t al cuadrado, ¿sí, no? Variando t de 0 a s, sí, ¿verdad? 0 a s. Vamos a ver, integra eso. Creo que matemática está enojado porque dice que está muy difícil. Ya se tardó. Ahí vamos. ¿Es en serio matemática? Creo que quiere decir algo así como estoy cansado, jefe. Ay, no, no puede ser. Me arrojó algo bien feo, ¿no? Full simplify. A ver, vamos a ver. Arcoseno hiperbólico. Válgame Dios. ¿Y qué dice? Siempre y cuando la parte imaginaria sea menor que cero. O sea, en verdad me la está dando en, en imaginarios, ¿no? Guácala. No, está muy fea eso. Ni modo, vamos a tener que hacerlo. Yo no lo quería hacer. Es que ese valor está horrible. Ni modo. Entonces, a ver. Vamos a tener que hacerlo a patita. Entonces, ¿qué me quedó? Que dijimos 0 a arco. ¿Qué dijimos? De 2S. Arco tangente de 2s. Gracias. Ok. Coseno de teta. Bueno, vamos a ver primero si me sale. Ni modo. Lo voy a tener que hacer. Dicen que ojo y en mezquino da 2 vueltas el camino, ¿no? Ay, Dios. Bueno, secante cúbica de teta sobre 2, ¿no? Entonces, sacas un medio. Aquí déjenme omitir por un momento los límites de integración porque es una lata estar escribiéndolos. Entonces te queda secante de teta por secante cuadrada de teta. A ver si lo que dice Dana funciona, ¿no? Entonces pones tu U, que sea tu secante de teta, y tu dB, que sea secante cuadrada de teta, con lo cual U tiene que ser secante por tangente y la otra te tiene que dar tangente, ¿no? Estoy hablando de la vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces, te queda un medio de qué cosa. U por B te queda secante por tangente menos la integral de secante de teta por tangente cuadrada de teta, ¿no? Y ahí está lo que creo que decía Dana, porque esto va a ser un medio de secante de teta, tangente de teta. Y aquí vas a cambiar, o sea, lo que estás pensando es secante cuadrada de teta menos tangente cuadrada de teta. Tendrá que ser igual a 1, ¿no?
Entonces vas a pensar en eso, secante, tangente cuadrada, cámbiala por un secante cuadrada menos uno, ¿no? O sea, esta integral de aquí. Y ahí aparece secante cúbica, entonces tengo un medio de la secante de teta por la tangente de teta menos la integral de la secante cúbica más la integral de la secante de teta, ¿no? Ok. A reserva del un medio, eh, o sea, un medio de la integral de la secante cúbica es igual a un medio de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Mm, mm, mm. ¿Sí está clara? Está clara la idea, ¿no? Es un medio de la secante cúbica. Ah, sí, está bien. Entonces, esto quiere decir que un medio de la integral de la secante cúbica tendrá que ser igual a un cuarto de la secante de teta por la tangente de teta, más logaritmo de secante más tangente, ¿no? Como bien había observado Dana. Y aquí voy a tomar de cero a arco tangente de 2S. O bien mandar esto a un cuarto, regresarlo, entonces tangente dijimos que es 2t, raíz de 1 más 4t cuadrada, más logaritmo de 2t más raíz de 1 más 4t cuadrada. O sea, estoy regresando la variable t y evaluando de 0 a s, ¿no? O sea, si no quieres, si quieres evitarte evaluar todo esta cochinada en arcotangente 2s, bueno, pues mejor regresa a la variable anterior, ¿no? Entonces, fíjate, cuando pones t igual a cero, esto se aniquila, se hace cero porque es 2 por cero, ya se hace cero. Y esto te va a quedar cero más raíz de uno más cero, que es uno. Entonces, logaritmo de uno es cero. Entonces, en cero esto se va a hacer cero. Entonces, esto te va a quedar un cuarto de 2s por la raíz de uno más 4s más el logaritmo de 2s más raíz de uno más 4s cuadrada. SAS. ¿Sí? Y esto, por cierto, por si se perdieron un poquito, es justamente eh, la integral de 0 a s de la raíz de uno más 4t cuadrada con respecto de t, que es justamente la función que estamos llamando longitud de arco. Pues ahí está la función longitud de arco. Se ve espantosa, ¿no? Muy fea, por cierto. ¿Sí? Entonces, ay, me quedó una función bastante fea, bastante horrible. Aquí me faltó un cuadrado, por cierto. Me quedó una función bastante fea, pero, o sea, porque lo que yo quería era de alguna manera tratar de ver si esta función
se puede invertir, ¿no? O sea, se puede invertir al parámetro S. Hmm. Pero bueno, este es un ejemplo para el cálculo de una función de longitud de arco. En este caso, esta es la función longitud de arco para la parábola, donde el parámetro corre de 0 a 2, ¿no? 0 a 2. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Este quizás estuvo bastante elaborado, ¿no? Vamos a poner uno más sencillo. Vamos a pensar gamma de t, que sea 3 coseno de t, 3 seno de t, tomando t entre 0 y 2pi. Vamos a pensarlo, ¿no? Entonces la derivada me queda menos 3 seno de t, 3 coseno de t, ¿no? Y entonces la norma, en este caso va a ser 3, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la longitud de arco me queda la integral de 0 a s de esta cosa. Y esto es 0 a s, 3 de t, que es 3s, ¿no? ¿Sí? Sí, Ujú. Entonces, fíjense, aquí vamos a llamarle a esto L, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo hago S, va a tener que ser igual a L tercios, ¿no? Donde L, si tú te fijas, es la longitud de arco, ¿no? O sea, L es la longitud de arco. Entonces, esta S que yo estoy calculando aquí es un parámetro. Vamos a pensar, entonces, yo puedo agarrar y tomar esta S y tomarla como parámetro y meterla acá, ¿sí? Y entonces voy a tener algo de la forma 3 coseno de S, que en este caso sería, no sería S, sería como L más bien, ¿sí? Coma 3 seno de S. ¿Y eso qué es? Pues es 3 coseno de L tercios, coma 3 seno de L tercios. O sea, lo que estoy haciendo es como reparametrizando, utilizando la longitud de arco. Y fíjate que cuando tú derives esto, pues la derivada de L tercios es un tercio, ¿no? Por este 3 se cancela y te queda únicamente menos seno de L tercios, ¿no? Y lo mismo con esta, o sea, la derivada de L tercios es un tercio, por este 3 se cancela y te va a quedar únicamente el coseno de L tercios. Observa que la norma de esta cosa es 1. Por cierto, bueno, ¿qué pasa cuando S es igual a 2pi, por ejemplo, ¿no? Entonces, nota que L de 2pi, por cierto, va a valer 6pi, ¿verdad? Porque simplemente sustituyo aquí el valor de S, que en este caso es 2pi, me queda 6pi. Entonces, ¿qué estoy poniendo? Estoy pidiendo que L este, valga entre 0 y 6pi, ¿no? O sea, 0 es cuando estoy considerando que t vale 0 en esta expresión de aquí. Y el 6pi, ¿de dónde viene? Pues justamente cuando considero s igual a 2pi, es decir, considerar toda la curva, ¿no? Recuerda que esta L es la longitud de arco. Y esta parametrización que estamos dando, o sea, es una reparametrización,
que está poniendo todo en términos de la longitud de arco. Es una reparametrización en términos de la longitud de arco. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, fue muy fácil calcular la reparametrización con respecto a la longitud de arco. Simplemente lo que hice fue calcular una función que quedaba en términos de S y ver si S la podía despejar y ese valor de S meterlo a la parametrización para poder dar una reparametrización que quede en términos de la longitud de arco. Aquí, por ejemplo, en este caso, en el caso de la parábola, es muy complicado, ¿no? Porque es 2s por raíz de 1 más 4s cuadrado y no sé qué tanto rollo, ¿no? ¿Sí se entiende? Entonces aquí, pues despejar a la S en términos de L, pues no lo vamos a poder hacer, ¿no? Sin embargo, a ver, vamos a ver. Vamos a pensar un minuto. Yo tengo esta cosa, esta función que acabo de obtener aquí. Vamos a ver qué puedo hacer. Entonces, me voy a ir a matemática. ¿Y qué tengo? O sea, esta cosa me quedó bien fea, ¿no? Esta función ahí. Pero bueno, vamos a definir una función que se llame f de s y que sea esa cosa que tenemos ahí, ¿no? A saber, un cuarto multiplicado por 2s por la raíz de 1 más 4s al cuadrado. Aquí sí se dieron cuenta que había escrito SQRT junto a la S. Si se fijan, me lo pone en color azul. Recuerden que eso es porque matemática sí distingue entre espacios, ¿no? Entonces, para que entienda que es S por la raíz, le doy un espacio, ¿no? Más un logaritmo de 2S más la raíz de 1 más 4S al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar. Voy a calcular la derivada de esta función con respecto de S. ¿Sí? Ahí me queda algo un poquito horripilante. Vamos a utilizar esta función de Full Simplify. Full Simplify es, pues, simplifícalo lo más que puedas. Y qué curioso, ¿no? Ah, pues sí. Ay, qué sonso soy. Claro, pues por teorema fundamental, si esa es la longitud de arco, la derivada tiene que ser la integral, la función que estaba yo integrando, ¿no? Ah, claro. Eh, entonces, fíjense, hay una cosa bien interesante. Aquí la derivada de la función es, obviamente, la raíz de 1 más 4s cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me dice eso? Me dice que la derivada de esa función es distinta de cero para toda s, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si s es distinto de cero, pues 1 más 4s al cuadrado es mayor que cero. Si s es igual a cero, eso es 1. Entonces, la derivada de esa función es distinta de cero para toda s. Entonces, el teorema de la función inversa te dice que esta función que estamos poniendo aquí es invertible localmente. O sea que, o sea, se ve horripilante, así asquerosa. Es todo eso que puse ahorita, que tengo ahí en pantalla, ¿no? Un cuarto de 2 es el raíz de no sé qué rollo, más logaritmo de no sé qué cuántos. Se ve horrible. No la voy a poder despejar de manera explícita. O sea, no voy a poder poner S igual a una función que depende de L. Pero lo que sí sabemos es que la derivada de esta función es justamente
raíz de 1 más 4s cuadrada, que era la función que originalmente estábamos integrando, ¿no? O sea, la norma de gamma prima de t, ¿verdad? O sea, vámonos a la pizarra. Esta... ay, ok. Entonces, repito la idea. Fíjate, esta función que tú obtuviste aquí, si tú la derivas por teorema fundamental del cálculo, te tiene que dar la norma de la derivada, ¿verdad? Entonces hay una condición, una conclusión que vamos a tener que sacar de todo esto. Convención, vamos a ponerle. Consideraremos curvas, vamos a llamarle gamma, tales que este vector no sea el vector cero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta cosa, esta norma, sea distinta de cero. ¿Para qué? Porque si al momento de calcular la función longitud de arco me queda algo espantoso como hace ratito, como esta cochinada, ok, bien, esto no lo voy a poder despejar explícitamente en términos de L, pero la derivada de esta función va a ser justamente la norma de la derivada de gamma. Y yo sé que, por convención, la norma de la derivada de gamma es distinta de cero. Y al ser distinta de cero, lo que vamos a poder hacer es invocar al teorema de la función inversa y decir, ok, cualquier función se puede reparametrizar en términos de la longitud de arco, aunque esto implique una teoría nada más, porque aquí pues no vas a poder encontrar el parámetro de longitud de arco, ¿no? De manera explícita. Sabemos que se puede por el teorema de la función inversa, pero no lo voy a poder hacer explícitamente. Habrá algunos casos como este que fue muy, muy fresa, en donde sí se puede reparametrizar, ¿no? Algo que ustedes me pueden decir, oye, ¿y cómo sé que esta cochinada en efecto me parametriza la misma curva? Pues es muy sencillo, fíjate. El radio es el mismo, ¿no? O sea, gamma de L tiene el mismo radio que gamma de T, 3. Lo que está variando es el ángulo. Y aquí lo que estás diciendo es que la velocidad con que se varía el ángulo es 1/3 de la velocidad de esta, ¿no? O sea, esta va variando en términos de t, con t entre 0 y 2pi, y esta es 1/3 de L. Y L va a variar de 0 a 6pi. Entonces, esto es también una circunferencia, solo que el ángulo se mueve más lento, a 1/3 de velocidad, ¿no? O sea, para poder cubrir toda la circunferencia, aquí vas a necesitar correr hasta 6pi. Es más lento, ¿no? Mientras que aquí, cuando tú ya llegaste a 2pi, ya cubriste toda la circunferencia. Pero si tú te fijas, es la misma cosa, ¿no? Es la parametrización de la misma curva. Entonces, esta convención es súper, súper importante. O sea, vamos a trabajar solamente con curvas cuya derivada, o sea, derivada vectorial, no lo quería decir, pero pues es lo que es, cuya derivada vectorial no sea el vector cero, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que la norma de la derivada sea distinta de cero. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo pueda reparametrizar con términos de la longitud de arco. Y entonces vamos a decir que una curva se dice que gamma es regular, o sea, es una curva regular, si su derivada
vectorial es distinta del cero vector. O sea, o que la norma de la derivada es distinta de cero. ¿Sale? Así vamos a decir que gamma es regular. ¿Para qué quiero eso? Vuelvo a insistir, para que puedas reparametrizar con respecto a la longitud de arco. ¿Sale? Más aún, otra cosa que también es muy, muy importante, puede ser que tú estés trabajando con una curva que haga esto. Mm, esa curva no me gusta, no la quiero. O sea, no quiero curvas que hagan eso. Em, ¿Por qué? Bueno, pues porque puedo a lo mejor esta curva dividirla en tres pedazos. El pedazo que está así, el pedazo que está así y el pedazo que está así, ¿no? Entonces, vamos a llamar, vamos a decir que gamma es una curva simple si no tiene autointersecciones. ¿Sale? Y para cerrar hoy, una curva simple. Ah, ok. Vamos a pensar, o sea, hasta el momento, como que he trabajado solamente con curvas fresas, bastante suavecitas, bonitas, preciosas, o sea, curvas que se vean así, ¿no? Y a esas les puedo calcular su longitud de arco. Pero ¿qué pasa si tu curva se ve así? ¿Que no le puedes calcular su longitud de arco? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo le haces? Este pedazo es suave, ok. Calculo la longitud de arco para este pedazo. Este pedazo es suave, pues calculo la longitud de arco para este pedazo. Este pedazo es suave, y así me sigo, y lo que hago es sumar la longitud de arco de este, más la de este, más la de esta, 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 ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se dice que gamma es una curva C1 por tramos. O sea, estoy pensando en este caso que gamma es una curva que está parametrizada de AB en R3. Si existe una partición del intervalo AB tal que gamma restringida a cada subintervalo de la partición es C1, o sea, es una curva suave, ¿sí? Donde obviamente pues estoy pensando que esta cosa es A, X1, X2, así hasta xn-1, P, ¿no? ¿Qué significa este símbolo? Restringido a, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir que me restrinja? Que nada más estoy viendo el pedazo de la función en ese subintervalo. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos que es una curva regular, que es súper, súper importante. Vamos a descartar aquellas curvas que se autointersecan. No, no quiero tener problemas con eso. ¿Por qué no quiero las autointersecciones? Porque si ustedes se fijan, lo que estoy trabajando es teorema de la función inversa. Entonces, lo que yo voy a pedir es que haya como una función que sea biyectiva entre dos intervalos, ¿no? Entonces, si hay autointersecciones, entonces muy probablemente ahí no voy a poder calcular funciones biyectivas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a venir aquí así, vas a tocar este punto y en algún momento de la vida lo vas a tener que volver a tocar.
¿Sí se entiende? Entonces, yo no quiero eso porque estoy trabajando con biyecciones. Si pasa eso, entonces vuelvo a insistir, parte la curva, rómpela, ¿no? O sea, considera este pedazo de aquí para acá, considera este pedazo, este rizo de aquí como otro, y luego este pedazo como otra curva, ¿no? O sea, considéralo por separado, ¿no? Y de esa manera, pues ya puedes enfocarte exclusivamente en curvas simples. Y la tercera cosa que estoy definiendo es para curvas que tienen picos. Bueno, puede darse que tu curva tenga picos, está bien, no hay bronca, pero que sea una cantidad finita de picos, ¿no? Porque, ¿a qué me refiero con eso de cantidad finita de picos? Imagínate que tú tienes esta curva, así como está. Son, de hecho, la construcción empieza así. Mira. Tienes un segmento. De ese segmento, toma un tercio. O sea, divídela en tres partes. Y este pedazo, bórralo y cocínate dos segmentos que se ven así. Aquí, este de aquí puede ser el punto medio del segmento de aquí abajo, ¿no? Luego, cada segmento, divídelo en tres. O sea, aquí, este divídelo en tres, este divídelo en tres, este divídelo en tres, este divídelo en tres, y borra ese pedazo. ¿Y qué vas a hacer? Sustituir ese tercio medio que quitaste por nuevamente dos segmentos que se intersecan. Aquí vamos a pensar que agarraste el punto medio, ¿no? Y están a la misma, este, en valor absoluto, la misma pendiente, ¿no? Y ese proceso, repítelo para cada segmento que conforma la curva. Y este proceso lo repites al infinito. ¿Estamos de acuerdo entonces que la curva resultante, construida de esta manera, es una curva continua? No la estás rompiendo en ningún momento de la vida, pero está llena de picos. Tiene picos por todos lados. Es una curva, o sea, la curva límite tras la realización de este proceso es una curva que tiene picos por todos lados, porque cada vez que tú veas un segmento, lo vas a partir en tres y vas a ponerle un pico. Entonces, es una curva que va a tener la característica que no es diferenciable en ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí, para este tipo de curvas así, horripilantes, o sea, como que la curva límite se tendría que ver así, ¿no? Una cosa así horrible. Una cosa así, ¿no? Es una cosa espantosa, ¿no? O sea, tiene picos por todos lados. Entonces, sería un ejemplo de una curva que no es uno por tramos, ¿no? En ninguna parte. No es uno por tramos en el intervalo B. Ese tipo de curvas, sácalas del juego. Y no podríamos calcular su longitud como, por ejemplo, haciendo una... Un proceso Este, límite. sí, pero lo otro que son como series, o sea, una suma infinita, Ajá, una, sí. algo así. ¿Sabes qué va a ser lo más impresionante? Que su longitud no es finita. Está bien locochón, ¿no? Bien, bien locochón este asunto. ¿Es un fractal? Es un fractal. Exactamente. Es un fractal. O sea, uno, como lo que están diciendo, ¿no? Una sucesión ahí de sumas parciales, lo que vamos a llamar más tarde como serie, o calcular su longitud como eso,
Sí, suena que sí, tiene sentido, pero vamos a ver que hay algunas series que pues, no convergen, ¿no? Y este es un caso de una serie que no va a converger, ¿vale? Bien, entonces, con esto ya cerramos, la sesión de hoy. Ya mañana, les prometo, se los prometo, ya mañana termino, la parte de curvas plana, bueno, curvas, que es, longitud de arco, curvatura. Ya mañana empiezo a estudiar el concepto de curvatura. No es así como, que se oye así como, uy, qué complicado, ¿no? Los físicos me van a comprender, ¿no? La idea es, tú tienes algo así y pues la idea es saber qué tan curva está la curva. Se oye bien chistoso, ¿no? O sea, por ejemplo, una recta, pues no está curva, ¿no? Es como que la curvatura de una recta es constante, de hecho es cero. Y ay, una circunferencia, pues es la maestra de las curvas, ¿no? Está súper curvada, ¿no? También su curvatura es constante, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos de curvas cuya curvatura es constante, ¿no? Pero hay curvas como esta que dibujé aquí o una curva como esta horripilante que tengo aquí, que pues su curvatura está variando, ¿no? O sea, hay pedazos en donde es más curva que en otros, ¿no? Y debe de haber algo que mida eso. Los físicos no me dejarán mentir. El clásico ejemplo que explica ¿cómo se llama? La distorsión del espacio-tiempo, ¿no? O sea, si tú pones un cuerpo con cierta masa, es como si pusieras el cuerpo sobre una sábana extendida, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer, ese cuerpo, pues lo que va a hacer es deformar la sábana, ¿no? Y te preguntas qué tanto deforma ese cuerpo al espacio-tiempo, ¿no? Cómo lo está deformando. Y esa deformación es lo que ya en cursos mucho más avanzados tienen que ver con lo que se llama tensor de curvatura, ¿no? Entonces, es interesante estudiar la curvatura. Quizás ahorita en principio en este curso lo vamos a estudiar en R2, a lo mejor en una de esas se aburren un poco, pero en cálculo 3 se estudia ya la curvatura y de hecho existen dos conceptos que es la curvatura y la torsión, ¿no? Eso tiene que ver con curvas en el espacio, ¿no? Aquí nada más vamos a ver curvatura, no nos vamos a meter con torsión, porque las curvas en principio las voy a pensar como planas completamente, ¿sale? Ya mañana terminamos esta parte de geometría. Esto tiene que ver con geometría diferencial. Pues me gustaría, espero que me la den. Este, con esto ya termino la parte de geometría diferencial. Y pues ya el sábado empezamos a ver ya series, para ya la última semana ver toda la parte de series, integración impropia y la parte numérica, ¿no? Em, Acuérdense que este sábado les repongo lo que les debía, terminar de reponer lo que les debía, y ya el último sábado del semestre, pues vamos a tratar de cubrir toda esa última parte que nos falta, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Gracias. Gracias, Ray. Gracias. Chao, chao. Gracias, Ray.